Estamos aquí para presentar el simposio cuyo título es Violencia sexual e incesto, abordajes teóricos clínicos. Soy profesora e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y estoy realizando el doctorado en estudios de género y el tema de investigación es sobre la violencia sexual desde la perspectiva de los varones que la ejercen. En el año 2010 comencé una línea de investigación sobre el tema de la violencia sexual desde la perspectiva de los varones que la ejercen. Siendo parte del Servicio Penitenciario de Córdoba y como psicóloga, acompañé a las personas privadas de libertad por un lapso de 15 años. Por aquel entonces, el tema de la violencia sexual era un problema que el sistema jurídico penal y penitenciario debía resolver. Y fueron los casos de reincidencia en delito sexual y femicidio, como el de Tatiana Colodiez de la provincia del Chaco y el de Micaela García en Gualeguaychú, Entre Ríos, los que provocaron el debate social y mediático junto con los pedidos de jury a los jueces de ejecución Axel López y Carlos Alberto Rossi. Posteriormente, fueron los movimientos feministas con las marchas de Ni Una Menos que comenzaron en 2015, con el grito "Nos están matando", quienes produjeron un movimiento político de notoria influencia en Argentina y que inspira a feministas de otros países, especialmente de Latinoamérica. Luego, en el año 2017, la publicación en el diario estadounidense The New York Times permitió que las mujeres alzaran la voz y a través del Me Too denunciaran la violencia sexual de los poderosos Harvey Weinstein en distintas partes del mundo. En diciembre del 2018, en nuestro país, tomó la forma del Mira cómo nos ponemos, cuando el colectivo de actrices argentinas acompañó a Thelma Fardín a hacer pública la denuncia a Juan D'Artés por la violación ocurrida durante una gira actoral en Nicaragua en el año 2009. A partir de entonces, se produjo un quiebre en cuanto a la relativa tolerancia social a la violencia sexual y se resignificaron casos resonantes como el del entrenador de fútbol Héctor Bambino Veira, condenado en 1988 por tentativa de violación y corrupción de menores. Se cuestionaron las declaraciones públicas de los cantantes Gustavo Cordera y Cacho Castaña y se condenó a 22 años de prisión al cantante Cristian Aldana por varios delitos contra la integridad sexual. En las primeras investigaciones trabajé con 44 varones autores de violencia sexual que cumplían una condena por delito contra la integridad sexual. Algunos de ellos combinaban con delitos contra las personas y contra la propiedad. No obstante, la mayoría cumplía condena por el delito sexual solamente, y de ellos, el 68% tenían una relación familiar cercana a la persona agredida. El 80% eran adultos significativos, 75% padres y padres afín, y el restante 5% estaba compuesto por tíos, hermanos, primos y un concubino de la abuela. Asimismo, indagué sobre la psicopatía y perversión como diagnósticos que en el 70% presentaban estos varones, mientras que luego de las evaluaciones que realicé, ese porcentaje se redujo al 31%. Es decir, que se sobrediagnostica la psicopatía y la perversión, ya que observamos una presentación clínica heterogénea de las personas que cometieron una agresión sexual. También es importante describir las características que presentan esos varones con diagnóstico de psicopatía estudiados, ya que en mayor medida tienden a victimizar a extraños, son más reincidentes que primarios y evidencian una carrera criminal violenta donde tienden a cometer más de un crimen, sea este sexual o no, y se distinguen por la alta tendencia a las puniciones institucionales. Estos resultados proporcionaron evidencia empírica para visibilizar la psicopatologización y la criminalización del agresor como las respuestas
clásicas y tradicionales a la problemática de la violencia sexual y ponen de manifiesto que el abordaje de la psicología y la criminología, entre otras disciplinas como la psiquiatría, el derecho penal, etcétera, resultan por lo menos escasas y requiere de una visión crítica del paradigma clásico positivista punitivista. Es necesario abordar el tema de la violencia sexual más allá de la perspectiva individual, donde la violencia es entendida como consecuencia de algunas circunstancias o situaciones particulares del varón que agrede, o de algún tipo psicológico o tipo social que conlleva el riesgo que, a través de prejuicios, mitos y justificaciones, se desresponsabilice al varón autor de violencia sexual, se minimice la problemática de la violencia del género y se ubique el tema en la marginalidad como problema de algunos, otros, que no somos nosotros, una estrategia que sirve a su vez para mantener el statu quo. Los porcentajes que obtuvimos indican que no existe un perfil específico del así llamado agresor sexual, sino que se evidencia una heterogeneidad de características. Son porcentajes similares a otras investigaciones, los que nos permiten contribuir al cuestionamiento que las feministas de la segunda ola hicieron a los bastiones más seguros del patriarcado, el hogar y la familia, desmitificando la figura del violador y poniendo en tensión la narrativa cultural más popular sobre el violador, como ese personaje ofensor, reservado y solitario, que ataca en la oscuridad de noche, que la prensa suele espectacularizar calificándolo de serial, y aunque no tiene ninguna patología o trastorno de la personalidad, se lo considera como un delincuente malicioso, psicópata o perverso al que le falta la culpa, una bestia a la que, una vez puesta en libertad, volverá a reincidir. Se trata de una narrativa que a su vez es reproducida por los medios masivos de comunicación. De esta manera, la crítica feminista de la segunda ola desmitificó esa figura del violador para situarlo en los entornos blancos de clase media, dentro del hogar y como miembros de familias respetables de la sociedad, descubriendo así a la violencia sexual en los bastiones patriarcales más seguros y respetados, como el matrimonio, los colegios, las universidades, la iglesia, oficinas y fábricas. Retomaron también la crítica al matrimonio como la legalización de los abusos sexuales y violaciones, y el debate sobre la pornografía como la expresión de una cultura proclive a la violación y que proporciona los guiones de violación a los hombres, poniendo en evidencia el vínculo entre las narraciones acerca de la violencia sexual que circulan y su incidencia en las agresiones sexuales. En esta misma línea, Ana Perroche Escudero sostiene que la construcción androcéntrica de la sexualidad femenina como sexo, objeto, propiedad, recipiente, y las prácticas sociales, llámense división de sexo, jerarquía, estructura de poder, misoginia o patriarcado, son las que han conducido a la deshumanización de lo femenino como objeto que debe ser explotado comercialmente a través de la prostitución, la pornografía, la moda o la cirugía estética. No obstante, frente a estas posiciones se encuentran los feminismos de la tercera ola y feminismos queer, entre ellas Joanna Burke y Paul B. Preciado. La historiadora inglesa sitúa la crítica de las feministas pro-sexo, quienes señalan que esta perspectiva estaría negando la capacidad de acción a las mujeres al tratarlas como víctimas, ejerciendo a su vez un poder represivo sobre otras mujeres. Y el filósofo español toma en cuenta los aportes de Ellen Willis, pionera de la crítica feminista rock en Estados Unidos y primera en denominar feminismo prosexo, para criticar la complicidad del feminismo abolicionista con el patriarcado y sus estructuras,
que reprimen y controlan el cuerpo de las mujeres en la sociedad patriarcal. Para este autor, las abolicionistas devuelven al Estado el poder de regular la representación de la sexualidad. De manera tal que visibilizar la habitual utilización de las categorías violador, psicópata, perverso, victimario, es una práctica incuestionablemente positiva y necesaria, pero como dice Blas Radi, debe ir acompañada de una reflexión crítica acerca de lo que éstas implican como construcciones que distribuyan relaciones de poder, que tienen compromisos epistemológicos y políticos que resultan difíciles y hasta contraproducentes sostener. La psicopatologización y criminalización no solo implican diagnósticos esencializadores y estigmatizantes, sino que conducen a medidas de tratamiento terapéutico forzados y correctivos, como prácticas disciplinares de un sistema psicomédico-legal que no solo perpetúa los roles genéricos estereotipados, sino que reproducen la violencia del sistema sexo-género. Necesitamos entonces reflexionar críticamente sobre cómo opera el sistema sexo-género en los cuerpos, para así poder desmontar las narrativas heteronormativas hegemónicas que marcan a varones y mujeres. El movimiento teórico denominado como postestructuralismo realiza importantes aportes a los estudios de género que son útiles para deconstruir las hegemonías de la producción de conocimiento y de la ciencia moderna que ha colocado al hombre blanco, heterosexual, propietario, en el lugar del ser humano, dejando a las mujeres y a cualquier otro género existente fuera de la escena. A partir de la teoría feminista o de género, contamos con esta herramienta teórico-política denominada sistema sexo-género para pensar otras ontologías sobre la vida humana. Esta noción fue acuñada por Gayle Rubin en su célebre artículo El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, y define a un sistema simbólico o de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales de acuerdo con convenciones sociales establecidas para cada sociedad, que consisten en prácticas, costumbres y jerarquías bien marcadas entre hombres y mujeres. Dicho sistema generiza los sujetos humanos, en tanto los cuerpos con penes solo pueden ser hombres y los cuerpos con vagina solo pueden ser mujeres, construyendo una narrativa heteronormada donde se articula sexo, género y expresión de género. Por otro lado, Teresa de Lauretis sostiene que el sistema sexo-género es tanto una construcción sociocultural como un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna significado, identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social, etc., a los individuos en la sociedad. En este sentido, invita a reflexionar sobre la construcción de las representaciones del género, sosteniendo que el género es tanto el producto como el proceso de su representación y autorrepresentación. De Lauretis entiende que el género es el producto de varias tecnologías sociales, tales como el cine, los discursos científicos, las instituciones y otras teorías y prácticas discursivas varias como las cotidianas. A todo ese dispositivo generizador, la autora lo denomina tecnologías del género. En efecto, y más allá de las tradicionales y clásicas categorías de violencia definida como física, psicológica, económica, simbólica y sexual, tal como lo establece la Ley Nacional 26.486, propongo que consideremos la perspectiva que plantea Paul Preciado desde una violencia del género, cuando recupera la idea de la tecnología de género de Teresa de Lauretis, del género performativo de Judith Butler y del sistema sexo-género de Gayle Rubin, y nos permite plantear la violencia sexual no solo como aquel comportamiento definido
por una tipificación legal, sino también como todo aquel comportamiento individual, social e institucional que colabora, reproduce y legitima la opresión de la sexualidad femenina y cuerpos feminizados por no tomar medidas para prevenir, actuar y detener los abusos. Esta es la definición que da Amnistía Internacional en el 2005. Vamos ahora a pasar a la siguiente expositora. Laura Capacete es psicóloga, compiladora del libro Jóvenes con conductas sexuales violentas, es psicoanalista especializada en el tema de jóvenes con conductas sexuales violentas y se encuentra haciendo el doctorado sobre este tema. Hoy voy a hablar, como recién anticipaban, de jóvenes varones de menos de 18 años que han cometido un delito contra la integridad sexual. Lo primero que quiero plantear es la necesidad de no usar las mismas categorías conceptuales que usamos en los adultos. En tanto sabemos que la adolescencia es un periodo de fuertes transformaciones donde lo identitario y lo relacional está en plena construcción y justamente el acto de desmesura, el delito sexual, la conducta abusiva, nos indica un fracaso en el registro identitario y relacional, tomó Blanier en este caso, donde es importantísimo que diseñemos una intervención para acotar, para interrogar, para ofrecer al joven la posibilidad de significar este acto de desmesura. Coincido con la ponente anterior sobre las enormes dificultades que a veces encontramos cuando los peritos hacen diagnósticos donde coagulan a un sujeto en un diagnóstico de incurabilidad. Esto siempre es grave, pero es muchísimo más grave cuando estamos con jóvenes de 16 años, en donde la identidad está en plena construcción y sería absolutamente iatrogénico que lo coagule identitariamente en el lugar del violador. Entonces se trata de pensar una intervención articulada. En general es el ámbito psicoterapéutico, el fuero penal juvenil, que es el que interviene en estos casos, y las instituciones que alojan estos jóvenes, pensar en una intervención articulada en función de lograr o abonar a la responsabilidad subjetiva. Pienso en la responsabilidad subjetiva conceptualmente, no solo en que se reconozca como autor de un hecho, sino que pueda significar este hecho asociándolo y dándole algún sentido respecto de su historia biográfica, que pueda construir la empatía con la víctima, el registro de que han dañado y que sea noticien de haber cometido un delito. Esto es un proceso, en un primer momento, en la casuística que tengo, que son 15 jóvenes, en un primer momento, en la primera etapa, reconocen haber realizado este hecho, se reconocen como autores del hecho. Mayoritariamente de 15 hay solo 2 que niegan la autoría. Sin embargo, no lo nominan o no lo reconocen como delito, no suponen o que era un juego, una práctica sexual normal. Eso generalmente cuando vienen de familias incestuosas, donde el incesto está inscrito en la genealogía y está validado este acto, ¿no?, como posible, o lo reconocen como un acto enigmático donde no tienen idea por qué lo realizaron. Pero inicialmente, entonces, en el proceso de responsabilidad subjetiva hay un reconocimiento de haber estado ahí, pero o bien realizando un juego, una práctica normal, o un acto donde no pueden dar cuenta de la causación. Si intervenimos con buenas prácticas, tanto ofreciendo en un espacio psicoterapéutico la posibilidad no solo de trabajar sobre el hecho, de trabajar sobre cuestiones de la propia historia que tienen que ver con un enorme desamparo, a diferencia de lo que dice el imaginario social, que son jóvenes abusados sexualmente, no, son jóvenes donde lo traumático está ligado a un enorme desamparo.
es muy minoritaria el grupo que ellos han sido abusados. Que encontramos en sus historias biográficas situaciones de enorme desamparo que, al decir de Ulloa, entrarían en lo que Ulloa plantea como encerronas trágicas, donde alguien, para vivir, que quiere decir amar, educarse, estar sano, necesita de un otro, depende de un otro que lo está maltratando o destratando sin tener un tercero a quien apelar. Justamente la intervención sería la oferta de terceros, quien puede restituir derechos. Muchos están en situación de calle, no han sido escolarizados, digamos, entonces restituir derechos y a la vez sancionar. La problemática es que aparecen son situaciones absolutamente dolorosas en su propia historia. Fleischmann dice: la normativa solo se puede transmitir cuando hay un vínculo libidinal y amoroso con el otro, que acá ha sido deficitario. Por otro lado, cuando uno empieza a trabajar con las marcas de tu desamparo y puede salir del relato plano, donde cuentan situaciones terribles con un relato plano, sin ninguna vivencia de su padecimiento, cuando puede desmontar estas primeras modos de habitar, digamos, el propio sufrimiento, va apareciendo el registro del sufrimiento del otro. Otras cuestiones que aparecen en la clínica muy fuertemente, que también son las cuestiones del género, suelen habitar la masculinidad con un estilo duro, donde su fragilidad subjetiva viene a ser compensada con un estilo duro, ¿no? Uno me decía: yo como mi papá me hago respetar por miedo, y realmente daba miedo porque robaba, violaba, ¿no? Bueno, digo, cómo desmontar o cómo poner a trabajar este modo particular que tiene que ver con referencias identitarias sociales, donde la mujer es un objeto de usufructo y no un sujeto de derecho, como Rita Segato lo plantea, ¿no? Hace 300 años cambió el estatuto de mujer como sujeto de derecho. En muchos de estos jóvenes si es mi novia, bueno, violó a la novia porque si es mi novia tengo derecho. Estas son como las problemáticas que aparecen. Hay que dar posibilidad en el espacio clínico de trabajar con estas cuestiones. Y el común denominador para trabajar en el espacio clínico con lo que nos tenemos que ver son funcionamientos renegatorios derivados de una escisión yoica muy fuerte, donde el sujeto no es que esté negando el hecho, en realidad por consecuencia de la propia escisión queda no pudiendo reconocer, voy a dar ahora un ejemplo, reconocer la autoría, y esto requiere todo un trabajo clínico donde se logra esto al final y no al principio. Por eso evitar dar diagnósticos coagulatorios. Doy el ejemplo. Un joven que después de 3 años en cárcel, con un muy buen tratamiento psicoanalítico en el dispositivo, siempre había negado ser autor del hecho. Cuando me viene a ver, fue una sola entrevista porque querían una interconsulta, él me dice: siempre creí que yo no fui, pero tal vez con drogas y alcohol me perdía y no lo recuerdo. Ahora estoy pensando que puedo haber sido yo el que violé a mi hermana. Cuando cumpla mi hermana 18 años y yo la pueda ver, le voy a preguntar. Y si ella me dice que fui yo, ese día me mato. Para esto de no tienen sentimiento de culpa, no, es la culpa muda, lo que Jerez San Bertín define como culpa muda, donde en todo caso la renegación estaba al servicio de mantenerse con vida. Y entonces, bueno, recién al final de un proceso podemos trabajar, bueno, y si hubiera sido vos, ¿cómo te castigas que no sea la pena de muerte? El fuero penal juvenil, cuando interviene con buenas prácticas, permite separar. Sabemos que el Código Penal separa, no juzga personas sino actos tipificados como delitos. Entonces, al separar al actor
al autor del acto nos permite, no sos un violador, cometiste un acto que vamos a interrogar, ¿no? Y entonces, si armamos una intervención articulada con el fuero, esto posibilita apalabrar un acto para que no quede vía la culpa muda, matándose o matando a otro, matándose a sí mismo. El riesgo suicida es altísimo en estos jóvenes. Los intentos suicidas son muy, muy altos. Por último, los dispositivos institucionales. En la provincia de Buenos Aires, lo mejor que puede pasar es que estos jóvenes sean alojados en centros de contención, que son dispositivos semiabiertos, donde salen a la escuela, al trabajo o al psicólogo. Y como son dispositivos donde hay un número pequeño de jóvenes, permite trabajar toda la cuestión vincular con el semejante y, restituyen derechos. Entonces uno ve que los jóvenes que vienen de estos dispositivos hay muchísima más tela para trabajar que los que están en situación de encierro, que sabemos que, el último informe de UNICEF, el 30% ha sufrido maltrato físico o de distinto tipo grave en jóvenes en situación de encierro. Bueno, el tema entonces se trata de pensar una intervención articulada, una estrategia de intervención articulada que contemple una justicia penal que sancione, instituciones que alojen, que posibiliten el proceso reflexivo, que habiliten la palabra, y un espacio psicoterapéutico que ofrezca la posibilidad de despejar el enigma de este acto que suele ser hasta sorprendente para el sujeto que lo realizó. Para concluir, me gustó mucho una frase de Rita Segato, la quiero leer textualmente, que ella trabajó en cárceles, y dice que hay que habilitar en los presos la palabra en función de que se responsabilicen sobre el delito. Señala que los discursos autoexculpatorios de los presos, el hecho delictivo opera dentro de una historia congelada que el sujeto no puede interrogar. Propone como situación transformadora ayudar a los propios penados a acceder analíticamente a sus propios actos, en tanto considera que todo crimen es un texto con autoría que es necesario develar. Es un texto con autoría que es necesario develar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Vamos a continuar entonces con Julia Minaudo. Es psicoanalista, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, coautora del libro Alzar la Voz y trabaja en la interdisciplina hospitalaria. Bueno, mi idea un poco es tomar alguna vertiente más en relación a pensar el incesto y el abuso como una pandemia amordazada, así me gusta llamarla, y pensar también a la posición del psicoanálisis como un psicoanálisis transformativo en relación a lo social. Si tomamos que el abuso y el incesto son problemáticas cruciales, clínicas, sociales, que están en el centro de nuestra sociedad, evidentemente han sido problemáticas muy descuidadas. Entonces, si pensamos que el abuso o el incesto es un acto violento por excelencia, no nos alcanza el discurso jurídico para dar nuestras razones. Por eso me gusta tomar algunas bases de Freud para pensar un poco cómo ubicar y contextualizar la violencia. El malestar en la cultura, Freud nos dice que la cultura impone tantos sacrificios no solo a la sexualidad, sino también a la inclinación agresiva del ser humano. Comprendemos mejor que los hombres difícilmente se sientan dichosos dentro de una sociedad. Y Freud sostiene la importancia que tiene la operatoria cultural para tramitar las pulsiones sexuales en las distintas épocas, donde siempre están presentes. Hoy y ayer hay una desigualdad social sostenida en el tiempo entre hombres y mujeres, pero a su vez ubica que hay una tramitación cultural que es siempre imperfecta. Dice, el mandato de amar al prójimo como a sí mismo en realidad se justifica por el hecho de que nada más va en contra de la naturaleza humana originaria.
Entonces, podemos pensar que hay que hacer un esfuerzo psíquico y cultural de limitar las pulsiones, pero limitarlas no son analizarlas ni tramitarlas. Y cuando uno trata solamente de limitar, lo que se provoca, dice Freud un poco, es la miseria psicológica de masa. Una cuestión más alienante, que queda aplastada, esas pulsiones agresivas sin tramitar. La política del psicoanálisis es del síntoma, lo repetimos muchas veces, que no hace masa, insiste y resiste, pero a la vez el psicoanálisis puede hacer una lectura del síntoma, no solo de la singularidad del uno por uno, sino también del síntoma social. ¿Por qué no? Tenemos que pronunciarnos y pensar un poco la neurosis social. Una neurosis para mí en este punto de negación o desmentida de esta temática. Freud lo trabaja muy bien en un texto que me gusta mucho, de 1925, que habla de las resistencias también contra el psicoanálisis, donde dice que el psicoanálisis nunca lanzó la consigna de desencadenar nuestras pulsiones dañinas para la comunidad, al contrario, alertó contra ello y aconsejó un mejoramiento. Dice, vaya uno si liberaría todas esas pulsiones, ¿no? Yo critico un poco a veces la tendencia del prohibido prohibir, como si fuese un ideal, ¿no? de bienestar absoluto. Hay siempre en el abuso y en el incesto una asimetría indiscutida y una disparidad clara de poder, donde además siempre existe las marcas del otro. Cuando ese otro, además, en el incesto ocupa un lugar primordial de padre o cualquiera que ejerza esa función o no ejerza realmente esa función, siempre hay marcas. Si no, lo que tenemos es un ideal de libertad absoluta y lo que llevaría a eso más bien es al marasmo, no a la libertad. En este punto, Freud sostiene fuertemente que no existen los cuentos de hadas, que el psicoanálisis puso fin a los cuentos de hadas. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en todas las épocas hay algún tipo de cuento de hadas que se trata de instaurar. Creo que hoy en día, en la actualidad, capaz es borrar la existencia global del incesto como una problemática crucial y a su vez también borrar el patos del amor y que eso retorna de manera violenta, que hay que hacer una tramitación de eso patológico. Freud puso al incesto en un lugar central en su teoría, lo trabajó en Tótem y Tabú, también algo en relación a que el incesto no es algo natural, la prohibición del incesto no es algo que se prohíbe naturalmente, sino que tiene que estar regulado por una ley. Y lo que dice así, la ley solo prohíbe a los humanos aquello que pueden llevar a cabo bajo el forzar de sus pulsiones. Y entonces, si sentimos en la cultura que el incesto en realidad es un afecto, ir en contra del incesto y la prohibición del incesto es un afecto natural, solo dejamos a esos hechos incestuosos del lado, como decía Mariela, de lo psicopatológico, de las psicopatías o de lo marginal. Cuando en realidad, como dice también Virginie Despentes, que está en el centro de nuestras subjetividades, en el centro de nuestra cultura el incesto. Freud plantea en el malestar en la cultura que siempre se tiende a desmentir a modo defensivo que el ser humano es un ser manso, amable, pero que en realidad el ser humano trata de satisfacer esa agresión, explotar la fuerza de trabajo del otro, sin resarcirlo, usarlo sexualmente, sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Con esas palabras lo plantea. Entonces, a mí me resulta un poco complicado igualmente pensar la agresión como algo puramente innato. Creo que también tiene que ver con este primer efecto de choque con el lenguaje del viviente y que hay que hacer una operatoria forcluida de alguna manera, no nombrada tampoco por los analistas, en relación al lugar del padre en su función, que pueda permitir, tomando un poco a Colette Soler, lo que nombra como deseo de hijo.
que no va de suyo, que no tampoco es algo natural. Entonces se hace necesario un acto más de nombrar, porque muchas veces los psicoanalistas, ¿no? Y la teoría lacaniana y freudiana habla de no reintegrar el producto, se sanciona a la madre con eso, no te acostarás con tu madre, se le dice al hijo, pero al padre en sí no hay un nombramiento explícito, performativo, de decirle no a ese padre. Creo que eso falta. A mí me gusta llamarlo, esa operativa de ese nuevo acto psíquico a nombrar, es lo que puede permitir la existencia o no de un deseo paterno, donde el deseo de hijo no quede sexualizado, por el contrario, dé lugar a la humanización de ese deseo, que permita la separación, la limitación del uso de los cuerpos y la finitud, permitiendo también una sucesión generacional y no un acto parasitario como es el acto incestuoso. Manoni dice, ¿no?, que las primeras cuestiones para señalar en relación a la prohibición tiene que ver en la ley del orden simbólico de lo humano con la prohibición del incesto y con la prohibición del parasitismo. Entonces me gusta pensarlo como un nuevo acto psíquico a trabajar y a nombrar que afecta al narcisismo que constituye al ser padre, al deseo paterno y así poder ejercer su función como un cuidado paternal. Por otro lado, me gustaría poder diferenciar distintas coyunturas en donde se juega la posición del abusador. Porque no todas corresponden a la misma forma, ninguna es mejor o peor que la otra, por supuesto, pero este acto violento es ejercido en coordenadas muy distintas. Aunque todas atravesadas, a mi entender, por lo patriarcal primitivo que atraviesa y esos restos atraviesan a nuestra cultura. Está esa posición que necesita la degradación sexual del objeto como condición de goce del otro. En muchas estructuras obsesivas se juega la desmezcla pulsional, dando primero al lugar de la agresión. También tenemos a los que sí podemos circunscribir dentro de la estructura perversa, que son los por ahí una pequeña parte, una pequeña franja de estos casos, como pertenecientes a esa estructura donde la búsqueda, ¿no?, de la restitución del objeto al campo del otro es condición de goce, donde lo que se busca es producir la angustia también de ese partener. Pero otro caso distinto que pasa mucho también y se habló mucho últimamente son esos ataques en masa o en manada. De alguna manera ese ataque en masa facilita atravesar los diques psíquicos de la limitación de la pulsión agresiva, más o menos maltratada por lo cultural, más bien maltratada por lo cultural, donde esta vez está estimulada también, ¿por qué no?, por una identificación lineal con el par por vía homosexual. Y la demostración escópica, porque todos están ahí viendo esa escena, a los pares de su condición viril. Otra vez acá se hace presente violentamente esos restos del padre primordial abusador y de su poder. Como dice Freud, en relación al banquete, es una acción prohibida, pero a la vez se legitima por la participación de todos. Son esos hombres que siguen repitiendo y que no nombran lo que hacen con todas las letras. Ni los jueces a veces los nombran con todas las letras, sino que dicen: se me fue un poco la mano, ella estaba borracha, bueno, nos fuimos un poco a la mierda. Hay una resistencia generalizada para nombrar ese acto por lo que es, una violación. Después están los pedófilos, donde el goce está fijado perversamente orientado hacia las características de la niñez, de la inmadurez física, psíquica e inocencia de esa víctima. Hay en el pedófilo cierto goce que llamo goce de la caza, con Z, ¿no?, por parte del abusador, de esa presa fácil, atraparla y poder dominarla. Otro es el incesto paterno-filial,
la mayor cantidad de casos recaen sobre este punto, donde hay un padre donde no hay, ¿no?, un padre en su función, sino un goce sexualizado, narcisista, que toma al niño como un producto que le pertenece, del que puede hacer uso y abuso. Tenemos leyes del Código Penal que reconocen que el vínculo agrava ese delito, pero para nosotros no alcanza con decir que el vínculo agrava el acto. Más bien define una identidad de violencia. Y eso es cualitativamente distinto, porque la irrupción de un real al romper el orden simbólico generacional genera marcas muy profundas. Y el ejemplo más extremo, ¿no?, es cuando nacen bebés, hijos, nietos, por ejemplo. En esos casos no hay nominación para ese hijo, ¿no? Como dice Luján, no se puede nombrar ese niño en el orden generacional. Bueno, es una puntuación también imperfecta que puede mezclarse y matizarse, pero para abrir un poco el abanico en relación a esto. Y para concluir, creo que nuestro trabajo no se puede reducir a la típica impostura de que los analistas nos ocupamos solamente de la subjetividad. Y entonces eso nos deja enmarcados exclusivamente en el trabajo del uno por uno, y en el peor de los casos tramitando cuál sería la responsabilidad subjetiva del goce en juego en la víctima abusada, ¿no?, que alguna vez lo hemos escuchado, ¿no? En verdad, la vergüenza y la culpa son dos sentimientos recurrentes en las víctimas de incesto. La niña en el incesto está en una situación de sentimiento físico y psíquico sin amparo. Creo que la vergüenza viene aparejada con el pago de ese costo, porque si no se somete a ese acto violento, no puede salir, no puede jugar, o la violencia aún se agrava más. Entonces, ese someterse remite más bien a un aferrarse a la vida. Creo que la intervención analítica tiene que ir por ese lado también, de retomar algo de esa posición. Y creo que las víctimas de abuso se asemejan más a las víctimas del campo de concentración, con esa dimensión de lo torturante. Entonces, ¿cuál es nuestra posición política en relación con la dirección de la cura? Sin dudas, nuestra política apuesta al análisis de las víctimas, devenidas subjetividades con voz propia, para recuperar su singularidad deseante y para apostar a la tramitación de eso traumático, dando lugar a sostener el deseo de vida que había quedado truncado. Pero creo que no es menos importante nuestra función en la sociedad actual. No alcanza ya con un psicoanálisis descriptivo, tiene que ser un psicoanálisis que me gusta llamar transformativo, con la potencia subversiva necesaria para lograr esa transformación, también de prevención. Creo que hay que crear condiciones previas para provocar un entramado social que permita esa prevención, y en su defecto, cuando el incesto o el abuso igual sucede, que permita un decir. Me gusta como lo dice Lacan en el reverso del psicoanálisis: lo verdadero depende solo de mi enunciación, o sea, si yo lo enuncio oportunamente. Ninguna verdad podrá localizarse si no fuera por el campo donde éste se enuncia, donde se enuncia como puede. Y ahí es la apuesta, ¿no? Continuamos ahora con Agustina Saubidet, psicoanalista, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, especializada en consecuencias clínicas del incesto en adultos. Bueno, ante todo agradecer la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo esta mesa, este simposio con estas mujeres maravillosas que se han dedicado a trabajar cuestiones que no siempre el psicoanálisis ha puesto en primer plano. Así que yo festejo ya la posibilidad de esto, de compartir nuestras teorizaciones y marcas, porque me parece que es la mejor manera de ir en contra de estas cosas que pasan también, ¿no? Y asumir cierta posición política, que también me parece importante, ¿no?, en relación a esta temática. Me pregunto por qué nos cuesta hablar tanto de incesto, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis en general no se dedicó mucho a indagar sobre este tema? ¿Es que realmente creímos la frase de Freud, no creo más en mis neuróticas, subestimando la realidad de toda una clínica?
Si para Levi-Strauss la ley de prohibición del incesto es lo que determina el pasaje de la naturaleza a la cultura, ¿qué pasa en los casos de incesto? Del campo de la antropología brotaron las preguntas que fueron dirigidas al campo clínico, no fue al revés. Una fuera se metió adentro del psicoanálisis. En mi cabeza, sin embargo, la pregunta había quedado resonando, ¿no? Y si el pasaje de naturaleza a la cultura está dada por la ley de prohibición del incesto, ¿qué pasa con los pacientes o las personas que han pasado por situación de abuso? ¿Qué pasa con el armado del fantasma? ¿Cuáles son las marcas que van de este más allá del Edipo? ¿Qué relación habrá con el lenguaje, con el cuerpo, con la sexualidad, con el dinero, con el espacio, ¿no? Con el tiempo, con la genealogía, con el 2 de la diferenciación fundante? ¿Qué posición debemos asumir como analistas que estamos atravesados por esta ley tan primaria y sin embargo tenemos que intervenir en un campo más allá de esa ley? ¿Es que acaso con todo esto podemos pensar un tipo clínico? ¿De qué estructura se trata? No lo sé muy bien, aún lo que sí sé es que si el pasaje de la naturaleza a la cultura está dada por la ley de prohibición del incesto, su realización va más allá del universo simbólico. Y esto, que parece una obviedad, no lo es. Desde el comienzo me interesó la cuestión del incesto porque encuentro que es un punto neural en toda cultura y en toda subjetividad, porque abarca diferentes estratos, grados, definiciones e instituciones. En toda relación asimétrica de poder, cuyo ejercicio se basa en el abuso, algo del incesto sin dudas está dando vueltas. Debido a la complejidad de la temática, el trabajo de investigación, lejos de acotarse al campo clínico psicoanalítico, impulsó en mí la necesidad de meterme en otros campos ligados al psicoanálisis, pero externos a él, como puede ser la antropología, la filosofía y la economía. Si bien el punto de partida fueron los estudios de Levi-Strauss sobre el parentesco en relación a la ley de prohibición del incesto, su formalización implicó una puesta a punto de todos estos conceptos dentro del psicoanálisis mismo. Durante bastante tiempo, la problemática del incesto fue silenciada, aunque gracias a esta nueva ola de feminismos, el tema adquirió mayor protagonismo, aunque las estadísticas son siempre igual de escalofriantes. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres fue abusada sexualmente durante su infancia, mientras que 1 de cada 13 hombres, aunque esto también modifica. A mí me parece que todavía hay un montón de varones que no han podido hablar. Así que esto yo lo tomaría con pinzas. También sabemos que estas estadísticas no son tan reales porque hay muchas denuncias que no se hacen, ¿no? Pero en Argentina no existen datos oficiales, aunque se estima que el número no dista mucho de estas estadísticas que se dan a nivel mundial, ¿no? En la mayoría de los casos, lo ocurrido parece que haber quedado oculto. El 60% de las situaciones no se realiza la denuncia y solo 1/3 de los chicos afectados pide ayuda. El 70% de los abusos a menores se da a nivel intrafamiliar. La familia sigue siendo entonces el principal ámbito donde se da la violencia sexual. El 55% de estos abusos suceden en la propia casa o en la de los abuelos y solo el 16% de los chicos puede pedir ayuda. Los que callan sienten vergüenza, tienen miedo a ser señalados o a sufrir represalias por parte de sus agresores. De acuerdo con los informes, 1 de cada 1000 abusos que se cometen es condenado, 1. Las penas se aplican generalmente cuando el agresor es de bajos recursos económicos, es decir, que mientras más dinero tenemos, más se silencia. El silencio y los sobornos son sus mejores aliados y mientras estemos en el modo de producción capitalista, todos tenemos un precio. Pero estas estadísticas no son nuevas. Ya en la época de Freud, en el París de Charcot, entre 1858 y 1869 se verificaron 11.576 casos de personas abusadas por violación, víctimas en su mayoría mujeres de 16 años, incluso de hasta 4 y 5 años de edad. Y aunque cueste creerlo, Freud tuvo que silenciarse. No quedaba bien que los señores de las clases más pudientes o no tanto fueran denunciados. La moral victoriana siempre prefirió esconder las cosas, como ocurre con los femicidios, ¿no? Ni que decir lo que pasó hace una semana en el country. Sin embargo, hay un detalle de los primeros historiales de Freud que me sorprendió encontrar. Detalle que siento casi como un guiño cómplice de un maestro a su discípulo.
En los estudios sobre la histeria, que es un texto bastante temprano de Freud, entre 1893 y el 95, que son los primeros casos y formulaciones freudianas en relación con la clínica de la histeria, me encontré con una sorpresa, que en 1924 Freud decide agregar a ese texto un apartado que se llama Omisiones a los historiales clínicos, donde incluye 3 aclaraciones. Por cuestiones de interés me voy a detener en una sola, en el caso Catalina. Freud dice lo siguiente: después de tantos años me atrevo a abandonar la discreción observada, dejando establecido que Catalina no era la sobrina, sino la hija de la huéspada, dice él. O sea, que había caído enferma bajo la influencia de las seducciones sexuales por parte de su padre. No cabe duda, dice Freud, que tratándose de una historia clínica, no es lícito introducir una deformación como la que acabo de realizar, estoy leyendo nomás. ¿Por qué Freud se ve obligado a realizar esta aclaración 30 años después? Esta era mi pregunta, ¿no? Cuando al parecer ya había abandonado la idea del trauma sexual acontecido. ¿Por qué lo hace en términos de lo ilícito o de lo lícito? ¿Será acaso para autorizarse a hablar del incesto con todas las letras y ubicar una versión del padre más cercana al retorno del padre de la horda real? Pero entonces para eso necesitó dar cuenta de lo siniestro y de la pulsión de muerte. En principio esto es imposible de responder, es tan solo una hipótesis, aunque teniendo en cuenta los avances de su teoría, alguna pista nos habilita al pensar. Primeras definiciones sobre incesto. En las culturas occidentales capitalistas, el incesto es significado como todo acto sexual entre parientes prohibidos por la cultura para tales intercambios, sean estos consanguíneos o no. Incluye padrastros, padres adoptivos, madres sustitutas, madres de crianza, entre otras figuras significativas. Sin duda, la presencia del incesto en diferentes grados de parentesco, tíos, abuelos, primos, padre, madre, debe diferenciarse al momento de poder evaluar un caso, ¿no? Y el impacto que este tiene en el armado de la subjetividad. Aunque el incesto paterno-filial es la figura más recurrente, junto con sus sustitutos, ¿no? El padre, el marido de la madre, los tíos, los abuelos, los primos, los hermanos y finalmente las madres, que es en más raras ocasiones. Que quiero destacar que Luján, en un seminario que hicimos, en las cuales hemos participado todas nosotras que estamos acá, justamente ella trabajó en la cuestión del incesto cuando se da entre madre e hijo. A mí me parece muy importante poder visibilizar también esa casuística. Esta distribución de los tipos de incesto nos muestra su condición prioritaria, la simetría del vínculo, como muy bien decía recién Julia. Susana Toporossi, que es una psicoanalista argentina que ha trabajado en un libro maravilloso que se llama En carne viva, dice que sostiene que todo abuso sexual de menores se produce por la intromisión de la sexualidad del adulto en el cuerpo y en el psiquismo del niño, quien no está aún en condiciones de entender, de poder decidir, y al tratarse de una relación totalmente asimétrica, lo desborda en su capacidad de metabolización, resultándole traumático. Hay que poder considerar que la situación del incesto tiene varias aristas, todas ellas disruptivas. Por un lado, la genitalidad del adulto y sus modos de excitación. Por otro lado, la situación de dominio y de poder que se juega no solo en la manipulación y en la utilización de la fuerza, sino también en las amenazas y presiones que realiza el abusador sobre la niña o el niño para que éste guarde silencio y lo mantenga en secreto. En este sentido, es devastador, sobre todo si aquel cuerpo abusado ha sentido algún tipo de goce en su propio cuerpo. Según una antropóloga francesa, Françoise Héritier, ella retoma la cuestión del incesto para pensarlo bajo la categoría de lo idéntico y lo diferente. Y dice, la prohibición del incesto no es otra cosa que una separación de lo mismo, cuya acumulación, por lo contrario, es temida como nefasta. Recíprocamente, la búsqueda del incesto no sería posible sino en una cultura en la que la acumulación de identidades sea buscada como algo del orden de lo fausto. Sin dudas, la ley de prohibición del incesto marca que no se puede gozar con lo idéntico, garantizando así el intercambio con lo diferente en el afuera. El problema es creer que aquello idéntico le pertenece a uno como si fuera un objeto de su posesión. Por último, querría enumerar los síntomas que yo encuentro en mujeres adultas abusadas en la infancia. Estoy trabajando actualmente con las masculinidades. Algunos de estos síntomas se repiten casi exactos y otros tienen algunas sutilezas o diferencias
Que bueno, acá no voy a trabajar, sino que me voy a dedicar a las mujeres, pero sí quería nombrarlos. Para diferenciarlo de otro tipo de síntomas, llamo a este conjunto temático particular del incesto síntomas de la no pérdida o síntomas de la acumulación de lo idéntico, ¿no? Pues indica una falla en la resignación de un goce originario para el ingreso a la cultura, lo que Lacan dice como pagar algún precio por la castración. Lo que puede escucharse en estos casos es un constante juego de metáforas de lo idéntico, es decir, de un proceso retentivo marcado por la acumulación y nunca por el intercambio con el afuera. Más allá de cualquier expresión singular que se identifique en el caso por caso, en la mayoría se reiteran estas mismas lógicas sintomáticas, aunque en diferentes grados y formas, dependiendo de los registros que se encuentran más afectados. En algunos casos el del cuerpo, el del espacio, en otros casos el del tiempo o el dinero. En otros casos se trata de síntomas de escritura. En coincidencia con algunas psicoanalistas especializadas en el abuso intrafamiliar, como Eva Giberti, Toporossi, Friedman y Julieta Kalmels, logré identificar algunas partes, y también Laura Capacete, que está acá, tengo que decirlo, que también vos has sido de gran influencia en mi pensar sobre este tema, logré identificar algunas particularidades clínicas en mujeres adultas abusadas en su infancia por algún miembro cercano de su familia, y que a mí me parece interesante poder decir esto, ¿por qué? Porque de alguna manera tener presente esta sintomatología de la no pérdida nos permite poder hacer un diagnóstico previo a que una paciente pueda contar que fue abusada. Aunque quiero aclarar también que aunque estén todos estos síntomas, no necesariamente tiene que haber habido abuso, pero sí algún tipo de incesto en algún grado, ¿sí? Hasta el día, empiezo a enumerar, ¿no? Hasta el día de hoy el abuso es vivido y recordado por estas pacientes con culpa, como bien decía Julia, y su recuerdo conserva absoluta nitidez sensorial, como si el tiempo no hubiera logrado hacer ningún tipo de modificación de esa intensidad, ¿no? Es como una intensidad coagulada. Su afectación parece intacta. Hay una suerte de olvido imposible de la escena traumática. A nivel temporal, el relato oral de estas pacientes presenta un trastocamiento, no está afectado el modo verbal, sino el tiempo verbal. Una suerte de pasado presente continuo, no se sabe si el abuso pasó o sigue pasando o si pasará. A nivel de la escritura pueden presentarse cambio de letras o reemplazo parcial. Lo llamativo es que el significado se conserva, no se trata de un neologismo psicótico. En estas pacientes se escucha con no se trata de un neologismo psicótico, sino más bien una marca en una dificultad en la incorporación de la gramática del lenguaje. Lo voy a decir así, a nivel inconsciente, opera esto. En estas pacientes se escucha con gran frecuencia superposición y confusión de nombres, lugares y funciones del parentesco. Su relato se presenta completamente desordenado. Hay pérdida de la referencia discursiva a nivel de la significación. Pero lo llamativo es que esto depende del tema que se trate. Si hablan de lo familiar es un descontrol, pero por ahí si hablan del trabajo, del estudio, hay algo que empieza a tener cierto orden. A nivel espacial, hay una pérdida de la diferencia entre una adentro y una afuera, como así también del borde. De esta manera pueden presentar episodios de pérdida de referencia en el armado espacial, evidenciando una caída del cuerpo, pérdida en su sostén, y esto no es metafórico, se caen, se desmayan. Esto nos remite a los primeros historiales freudianos, cuando Freud hablaba de estos desmayos, ¿no? Esto sigue pasando exactamente igual ahora. A nivel corporal también se observa de repente una explosión de angustia desbordante que parece tomar todo el cuerpo. Un exceso sin palabras y sin medida. Lo intenso toma el cuerpo y lo desborda. Se encuentra una presencia recurrente de accidentes y situaciones de riesgo, a veces buscadas, consumos excesivos, intentos de suicidio, relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado. Pues lo que hay en realidad no hay registro del cuidado del cuerpo, ni del borde del cuerpo, ni de que el cuerpo le pertenece a uno y que por eso tiene cierto resguardo amoroso. Esto no está en este tipo de pacientes. No hay conciencia del riesgo ni del límite. Resulta muy difícil realizar un diagnóstico estructural en este tipo de pacientes. Por momentos se las escucha muy neuróticas, sobre todo en lo que concierne al ámbito laboral, y en otros momentos muy desanudadas, muy desarticuladas.
excesivas, muy lógicas y muy locas. No se puede hablar ahora de una distinción entre neurosis, psicosis y perversión, debido a que lo que está fallado es aquello que condiciona la posibilidad del armado de la estructura. Se observa también una confusión entre el plano de la fantasía y el de la realidad. Para estas pacientes, no es una fantasía que sus hermanas se puedan acostar con sus maridos, es una realidad. Como si algo de la función del losange del fantasma, de la fórmula del fantasma de Lacan, aquella que garantiza la distancia entre el sujeto y la cosa, por momentos dejara de operar. En todos los casos se observó antecedentes de incesto en la familia, lo cual es lógico, pues la ley de prohibición del incesto no se encuentra escrita genealógicamente, por lo tanto, será de difícil transmisión e inscripción. O más bien uno podría decir que aquello que se transmite es la no ley. Gracias, Agus. Seguimos entonces con Luján Iguale. Ella es doctora en psicología, docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autora de varios libros, entre ellos Versiones de Goces del Otro, y supervisora de la Unidad Técnica de Maltrato Infantil y Juvenil. Gracias, Mariela, por la idea de que armáramos esta mesa en el marco del Congreso, y la verdad que, como decía Agus recién, es una alegría y me produjo así como un efecto interesante escucharlas, ¿no? Porque digo, de todas he leído algo, sé por dónde andan sus producciones, pero me produjo así como un efecto renovado, ¿no? Escucharlas, ¿no? Me parece como, bueno, que pone blanco sobre negro sobre varias cuestiones y sobre todo que nos ayuda a repensar, ¿no?, la dimensión de los prejuicios, ¿no?, y de esas cosas que tenemos a veces coaguladas o que pensamos de una manera fija, ¿no? Bueno, cómo otras lecturas avivan otra vez el fuego, ¿no? Hacen que la hoguera vuelva a crecer. Bueno, yo voy a tomar un sesgo más ligado a la clínica, digamos, con niños, pero no porque esto quede reducido a la clínica con niños, porque como bien decía Agustina Taubidet, o como traía también Julia de alguna manera, me parece que son cuestiones que retornan después en la clínica de adultos, digamos, ¿no?, de alguna manera. Yo voy a tomar la cuestión del incesto como destitución de la función parental, ¿sí? En esta ocasión, bueno, quiero hacer referencia brevemente a algunas coordenadas, ¿no?, que nos permitan pensar las consecuencias del incesto, ¿sí? Para ello voy a partir de dos mitos estructurantes, como son Tótem y Tabú y el mito edípico, ¿sí? Ambos son centrales en la estructuración psíquica. Ustedes recordarán que Freud parte del complejo de Edipo como la fantasía estructurante de la neurosis. Y quiero destacar, ¿no?, un poco también en esto que nombraba recién Agustina, ¿no?, esto de, bueno, ya no, mis histéricas me mienten, ¿no?, esta cuestión, ¿no?, que nombraba recién. Yo quiero destacar efectivamente, ¿no?, el carácter de fantasía que tiene precisamente la fantasía edípica, para oponerlo a lo que sería la actuación o la realización de esa fantasía. Es decir, una cosa es aquello que es del orden de la fantasía y otra cosa es que la fantasía efectivamente se realice, ¿no? Y que me parece que es un poco solidario también a la idea de cómo Lacan piensa esa diferencia, ¿no?, entre el niño como síntoma de la pareja parental, en el sentido que representa una verdad, ¿no?, y el niño que queda realizando, ¿no?, un fantasma. Creo que ahí también hay una consonancia con este mismo punto, ¿no? No es lo mismo que algo represente que algo realice, ¿no?, que algo se realice. En este sentido, me parece, tal como decían Julia, y bueno, y fueron planteando mis compañeras, ¿no?, está claro que hay una relación asimétrica, ¿no?, claramente asimétrica, entre el niño y el adulto, ¿m? Y que la fantasía edípica es efectivamente una fantasía del niño, y que por eso Freud dice, ¿no?, que es completamente normal que el niño convierta a sus progenitores, dice, en objetos de su primera elección amorosa. Pero esto no es recíproco, ¿sí? Esto está vedado a los padres, ¿no? El punto de que el hijo o la hija sean objetos de elección erótica, ¿sí?, es un punto que en todo caso está vedado, ¿no?, a las figuras parentales. Entonces podríamos decir que del lado de los padres, más que primar la fantasía edípica, debería primar la ley de prohibición, a la que hacían referencia recién, esa ley de prohibición del incesto, que le pone tope a la fantasía infantil y es la que permite, ¿no?, en un segundo momento, la salida a la exogamia.
podríamos decir que la ley de prohibición del incesto, en tanto y en cuanto opera en la función parental, permite instaurar una decepción necesaria por parte de niñas y niños, ¿no?, de la trama edípica. En la conferencia antecitada, Freud dice que esa elección de los niños, ¿sí?, de los padres como las primeras figuras, ¿sí?, hacia los que se dirige esa fantasía, ¿no?, debe deslizarse luego, dice, hacia personas ajenas. Me parece precioso el modo en que lo dice, porque personas ajenas quiere decir que hay que ir más allá de esos otros primeros, y que el deshacimiento respecto de los padres, dice Freud, se convierte así, dice, en una tarea insoslayable, ¿no? Es interesante, ¿no? Hay un trabajo que hay que hacer para que eso se produzca, ¿no? En esto que también no hay nada de natural, decía Julia, ¿no? No hay nada natural en ese asunto, hay que hacer un trabajo, y el trabajo lo tienen que hacer tanto los padres en el sentido de la asunción de la prohibición, pero también los hijos, ¿no?, en relación a soltarse de alguna manera de esa figura. Esto clínicamente lo vemos, ¿no?, cómo ciertas cuestiones incestuosas persisten, aunque no haya habido estrictamente hablando un acto sexual, ¿no?, pero posiciones incestuosas, ¿no?, que impiden el deshacimiento del otro parental. Es necesario entonces poder prescindir, en algún momento de la vida de esos otros. A veces escuchamos, y esto introduce cierta confusión, que en toda relación parental, ¿sí?, hay cierta erotización, ¿no?, del niño o la niña. Pero hay que diferenciar, ¿no?, la vertiente del niño alojado como su majestad del bebé, y en este punto, ¿no?, aquello que de la erotización del cuerpo deviene por la libidinización necesaria del lazo con el otro de los primeros cuidados, del niño que queda tomado como objeto. A mí me parece que esto es una cuestión central, ¿no? El niño que queda capturado como objeto erótico no es su majestad del bebé, no es la libidinización necesaria del cuerpo del niño. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, erotización propia del cuerpo infantil como efecto del lazo con el otro, no es lo mismo decir que ese niño o niña deviene el fetiche del otro. Esta idea del niño como fetiche del otro me parece que es esencial, que es central, y donde podemos poner el acento en algo de esa realización, ¿no?, incestuosa. Bueno, digo esto además porque en ese entramado donde lo que se pone en juego es esta fantasía infantil, fantasía edípica, ¿sí?, es muy común escuchar de los abusadores la famosa frase de haber sido seducidos por el niño o la niña. Y me parece interesante poder ubicar que la fantasía edípica es incestuosa por estructura, pero no está allí para ser realizada. Y en este punto es crucial, ¿no?, el punto de hacer la diferencia, digamos, entre una cosa y la otra. Que la fantasía no se realiza entonces no es decisión del niño, sino del otro. Cuando eso deja de ser una fantasía y se pasa al acto, sabemos que eso conlleva efectos en la subjetivación, en el cuerpo y en el lazo. Por otro lado, el asesinato del padre, ¿no?, se vuelve un punto fundante de la ley en la medida en que regulará los lazos a partir de ese momento. Estamos hablando del mito de Totem y Tabú, estamos hablando de la ley de prohibición del incesto. Lacan retoma ese mito, ¿no?, él dice que Totem y Tabú es el último mito elaborado, ¿no?, Lacan lo dice así, lo elabora Freud, para hacer un pasaje del mito, dice, ¿no?, a la lógica, ¿no? Lacan apuesta a hacer un movimiento que va del mito a la lógica, y que va a hacer que él trate de ubicar al padre de Totem y Tabú, ¿no?, a ese mito, a esa articulación lógica, de el asesinato del padre respecto de las fórmulas de la sexuación. No me voy a detener demasiado en esto, ¿no?, porque no nos dan los tiempos para adentrarnos hoy, pero quiero destacar que Lacan ubica, ¿no?, la figura del protopadre, ¿no?, arriba a la izquierda de las fórmulas de la sexuación, allí donde ubica ese punto de excepción, ¿no?, donde al menos hay uno que dice no a la función fálica, ¿no?, y ubica esa función de excepción como lo que funda el campo de la ley, ¿no?, paradójicamente, ¿no?, es esa excepción lo que queda por fuera, lo que funda el campo del para todos, que implica, ¿no?, un para todos que se ordena alrededor, ¿no?, del falo como letra, pero del falo de la letra como letra no en términos de masculinidad, del falo como letra en términos de lo que escribe la castración, ¿sí?, que no es lo mismo, y que hay que distinguirlo y que hay que diferenciarlo, es la operatoria de la ley, ¿sí?, porque el falo en definitiva lo que marca es una falta, ¿no?, lo que escribe es una falta, ¿no?,
y funda al mismo tiempo, o permite una articulación, porque también Lacan sabe que no todo va a quedar sujeto a esa letra de la misma manera, y ubica un campo del no todo, ¿no? Que es el campo que va a ligar al campo de la eteridad, de lo otro, ¿sí? De la otredad por excelencia, que va a dejar del lado de la feminidad, o de lo femenino, como lo querramos llamar, o de lo hetero, ¿sí? De lo que no se subsume totalmente al falo. Entonces, hablar de incesto, ¿sí? Implica hablar de una abolición o de un no advenimiento directamente de la función parental. Por ello, dentro de las formas del abuso sexual, el incesto conlleva consecuencias específicas. Y si bien es cierto que es mucho más frecuente que la práctica incestuosa sea llevada a cabo por varones, esto no es excluyente, que era un poco lo que decía Agus y que me parece que también es importante, ¿no? Destacar. En el seminario 14, ¿no? Lacan afirma, ¿no? Que dice, digamos que puede ser una instauración de algo sin retorno, dice, para el sujeto, ¿no? Es lo que ciertos actos sexuales privilegiados, que son precisamente, que se llaman incestos, nos hacen literalmente, dice, tocar con la punta de los dedos. Dice, tengo bastante experiencia, dice Lacan, tengo bastante experiencia analítica para afirmarles que un chico que se ha acostado con su madre no es para nada en el análisis un sujeto como los otros. Y aún si él mismo no sabe nada de eso, no cambia nada el hecho de que es analíticamente tan tangible como esta mesa, que está ahí su Verleugnung personal, la desmentida que él puede aportar, que es un valor de franqueamiento decisivo. No cambia nada ahí, ¿viste? Seguramente todo esto merecería ser apuntalado. La seguridad de los que tengo aquí, de los que tienen experiencia analítica, es que si digo alguna cosa por ahí demasiado grosera, mis auditores habrían lanzado sus aullidos. Créanme, no dirán lo contrario, porque lo saben tan bien como yo. No quiere decir que se sepa sacar las consecuencias, falta saber articularlas. Sea lo que sea, esto nos lleva a tratar de introducir un poco de rigor lógico. El acto está fundado sobre la repetición. Me parece interesante, ¿no?, como Lacan sitúa esta necesidad de extraer las consecuencias lógicas de lo incestuoso y destaca cómo es posible localizarlo en la clínica. Por otro lado, agregaré que tampoco para la niña es sin consecuencias que el padre la tome como objeto de goce, y que estos son los casos más frecuentes, como traían, ¿no?, traían recién mis compañeras. Con el incesto se produce una paradoja, además, del lazo filiatorio, ¿no? La madre o el padre, el hermano, la tía, el tío, el abuelo, quedan reducidos a nombres vacíos, carentes de función, cuando la niña o el niño devienen objeto erótico al servicio de la práctica incestuosa. Entonces, ¿qué pierden las infancias, ¿no?, cuando se ven en la encrucijada, ¿no?, de los incestos, de las formas de los incestos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que el incesto porta? Bueno, brevemente voy a señalar 4 grandes ejes, digamos, que no voy a desarrollar demasiado, simplemente los esbozo, ¿sí? En primer lugar, los efectos sobre el cuerpo, ¿no? Porque efectivamente, para que el cuerpo advenga como cuerpo libidinal, para que el hábito pueda amar al monje, ¿sí?, para que pueda haber algo del orden, ¿no?, de esa vertiente del yo ideal, desde el cual me puedo ver amablemente, ¿no? Hay que producir operaciones de extracción, y la operación de extracción por excelencia es la del goce, ¿sí? Entonces el encuentro con lo incestuoso va a contramano, podríamos decir, ¿no?, de ese vaciamiento, y más bien lo que hace es introducir un goce más, ¿sí?, que requiere de algún modo ser elaborado, ser tramitado, y que no encuentra en principio las vías del inconsciente cadena o del inconsciente transferencial para poder tramitarse. Ustedes saben que Lacan plantea que el trabajo del inconsciente es hacer pasar el goce por el inconsciente, ¿no? Precisamente, bueno, lo primero entonces que encontramos son los efectos, ¿no?, a nivel del cuerpo, en el sentido en que se instituye una traza que da cuenta, una traza en lo real, ¿sí?, una traza que da cuenta de la incidencia del trauma, una traza que está a la espera de ser leída en el sentido de leída borrada, ¿sí?, para que pueda haber alguna elaboración posible. Una traza que cobra la forma de un signo perceptivo, esto que decía Agus recién, ¿no?, de eso que toma un carácter vívido, no se habla en pasado de eso, ¿no?, hay una actualidad, ¿no?, eso no deviene memoria en términos, ¿no?, de algo que puede subjetivarse en pasado, ¿no? Cobra más bien la forma entonces, ¿no?, del signo perceptivo, que puede alcanzar incluso las formas cuasi alucinatorias, ¿no?
Me acordaba del olor a los pastelitos quemados, ¿no? De los que hablaba uno de los casos de Freud, ¿no? Que tenía que ver con el pellizco en los genitales, ¿no? Esta asociación donde un fenómeno que tenía que ver con lo ambiental en ese momento, ¿no? Venía, ¿no? Como al modo alucinatorio, y no era una psicosis, ¿no? Digo, me parece importantísimo esto, ¿no? Porque cuántas mujeres terminan irremediablemente, ¿no? Medicadas y mal diagnosticadas, digamos, ¿no? En relación a estas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿no? Y en el caso de los niños, muchas veces aparecen cuadros donde los niños ven, por ejemplo, bichos, y no son niños psicóticos o niñas psicóticas, ¿sí? Tienen que ver más bien, ¿no? Con algo de esto alucinatorio, de esto que permanece como una traza en lo real que no logra borrarse, ¿no? Entonces podríamos decir, se acercan más a los restos de lo visto y lo oído, de lo que hablaba Freud, ¿no? Pero que además tienen que ver con este punto vivenciado en el propio cuerpo, ¿no? Cuerpos perturbados, entonces podríamos decir, por un exceso de goce que debe ser elaborado y que en principio no está disponible en su transcripción para pasar por el inconsciente estructurado como un lenguaje. Segundo eje, la perturbación del lazo filiatorio. Hay varios autores que han trabajado este punto, ¿no? Y donde precisamente lo que se produce, ¿no? Es la desconfiguración o el estallido de los lazos que dejan a las niñas y niños incestuados sin orientación en lo simbólico. Laura traía, cuando dimos el seminario en aquel momento, algo que yo no sabía y que era crucial, era la no inscripción de muchos de estos niños, el no tener DNI, digamos, ¿no? Precisamente porque se arma un problema de cómo se inscribe esto, ¿no? Y que también lo nombraba Agus de otra manera en esto que se desarma, ¿no? A nivel de la estructura. Sabemos que madre y padre son significantes que remiten a funciones, pero si se constituyen, ¿no? Como esos otros del goce, y cosifican a ese infante, la función queda abolida. El horror persiste porque los lugares simbólicos siguen estando, pero ese otro ya no hace a la función. Digo, sigue siendo incesto porque efectivamente se trata de la madre o del padre, ¿no? Uno podría decir hay una paradoja, ¿no? Ahí efectivamente, ¿no? En las nominaciones, porque están las nominaciones, pero hay un vaciamiento en la función, podríamos decir. En tercer lugar, voy a nombrar la pérdida radical del otro de la ternura, ¿no? Que me parece que remite también a lo que Laura traía también, ¿no? En relación a esta referencia que traía de Ulloa, ¿no? Que Ulloa también me parece lo trae en relación cuando habla de la crueldad, ¿no? Cómo la crueldad configura, ¿no? Cuestiones en relación a la subjetividad, ¿no? Bueno, me parece entonces, ¿no? Esa pérdida radical del otro de la ternura también es una pérdida tremenda para el sujeto infantil, ¿no? Este es un punto esencial que le añade a esta forma de abuso sexual un plus de padecimiento, ya que a lo traumático del encuentro con un goce que el sujeto infantil no puede elaborar por sí mismo, ¿no? Se añade la imposibilidad de recurrir al otro de los primeros cuidados, ¿no? Para que nombre, calme, apacigüe lo doloroso de esa vivencia, en tanto el otro mismo se ha constituido en la causa de todos sus males, ¿no? Esto es, pensaba también, ¿no? En esta breve sistematización que hacía Julia, ¿no? En las distintas formas en que los abusos pueden producirse, ¿no? Y digo, cómo efectivamente el abuso sexual le añade, ¿no? Un componente que no es menor, que es que no se puede recurrir al otro para tramitar, ¿no? Al otro de los primeros cuidados, quiero decir. Y por eso también esto que decía Laura del desamparo, ¿no? Y cómo es necesario que en la clínica se ofrezca, ¿no? Digamos, ¿no? En las intervenciones, ¿no? Efectivamente un lugar de amparo subjetivante, ¿no? De amparo subjetivante que no tiene que ver con justificar, ¿no? O desresponsabilizar, todo lo contrario, que va en la vía en tanto que ampara, ¿no? De que se puedan ubicar las posiciones en el asunto y que se pueda hacer otra cosa con eso. Por último, ¿sí? Una configuración, se produce, ¿sí? Una configuración del otro del goce que difiere de la versión típica del fantasma como velo. Acá también hay una cuestión que es esencial, ¿no? Y que es diferente. No es lo mismo la fantasía, ¿no? En la versión fantasmática del otro que goza el sujeto, que efectivamente la vivencia acontecida, ¿sí? En el punto en el cual el cuerpo ha sido tomado efectivamente, ¿no? Como objeto de goce, en una experiencia que no puede significarse de ninguna manera. Se trata entonces, ¿no? De la configuración de un otro de la crueldad, ¿no? En relación a esto que planteaba en relación a Ulloa, pero que no es fantasiado, ¿no? Sino que tiene que ver con algo del orden de un encuentro efectivamente acontecido.
nuevamente aquí, ¿no? Esa diferencia entre el fantasear y las violencias efectivamente acontecidas es crucial. A mí me gustaba esto que traía Mariela, ¿no? Que no es solamente, ¿no? Digo, las violencias efectivamente acontecidas no solamente en el ámbito de lo familiar, de lo privado, sino en lo institucional. A mí me parece que ahí también, ¿no? Las violencias efectivamente ejercidas tienen que poder ser escuchadas. Me pareció precioso ese detalle que traía, ¿no? Más allá de todo lo que señaló en relación a la idea de desmitificar ciertas cuestiones de la patologización y demás, que me parece sumamente interesante, este hecho también me parece importante. Y me parece importante que cuando pescamos que esas violencias se producen, ¿no? Poder hacer algo con eso. Quiere decir que quien queda violentada ahí, ¿no? En esa situación, no quede sola, ¿no? Digamos, sino que podamos decir. Por último, quisiera destacar que hay modos diversos de lo incestuoso, ¿no? Es cierto, como he dicho anteriormente, que las estadísticas señalan como una mayor incidencia en el caso de varones que mantienen prácticas incestuosas, sobre todo con niñas, pero también es cierto que hay muchos niños varones que han sido incestuados, ¿sí? Y que, como decía Agustina recién, a mí me parece que hay un mayor silenciamiento. Digo, si recién ahora las mujeres nos hemos animado a decir, me parece que para los varones todavía es un tema mucho más tabú, porque toca el corazón de las masculinidades, efectivamente, ¿no? Toca el corazón central, ¿no? De lo que es el sistema patriarcal, además. Entonces, digo, me parece sumamente interesante que dejemos de pensar que esto es asunto de las niñas nada más, no porque no haya, por supuesto que hay infinidad de niñas que han pasado por esas situaciones, sino porque además en el caso de los varones esto también es posible, y porque también hay una vertiente efectivamente materna de lo incestuoso, y que cobra distintas formas también, ¿no? No solo la de la forma típica de la escena sexual, pero donde nosotros podemos leer clínicamente, ¿no? Muchas situaciones donde un niño o una niña pueden quedar tomados como un fetiche negro, como un objeto de goce a nivel materno. Quiero terminar en esto que traía recién, también decía Julia, ¿no? Que las experiencias de abuso y de incesto se asemejan más a las experiencias del campo de concentración, ¿no? A mí me gusta mucho una referencia de Primo Levi, del libro Vivir para contar, ¿sí? Y que va a estar en nuestro libro, ¿no? Este libro, Alzar la voz, que está allí cocinándose y pronto a salir, junto a Agustina Sauidet y Julia Minaudo. Y Primo Levi, a propósito de la experiencia en el campo de concentración y la importancia del testimonio, ¿no? Y del testimonio indirecto, ¿no? Que implica tomar una cierta distancia, pero para que el otro pueda escuchar de qué se trató eso, ¿no? El testimonio indirecto para Primo Levi tiene esa función, que es que los otros puedan oír lo que allí ha pasado, ¿no? Dice, no es lícito olvidar, no es lícito callar. Si nosotros callamos, ¿quién hablará? No, por cierto, los culpables y sus cómplices. Hablar, por tanto, es preciso. Bueno, con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Luján. Gracias a todas por la participación y quedamos para el intercambio que dé lugar las personas que están allí escuchando esta presentación.